Toledo es un municipio de gente amable, trabajadora y berraca, que día a día da lo mejor de sí para que su pueblo salga siempre adelante. Este es un proceso en el que muchas personas, de una u otra manera, han aportado, contribuyendo así al desarrollo del municipio en sus más de 100 años de historia. Pacha, Toto y Milagros son algunos de los personajes que están en el recuerdo de los toledanos. Ellos marcaron una diferencia debido a su peculiar forma de ser, de expresarse y de relacionarse con las demás personas. Bueno, aquí hubo uno que lo mencionaban mucho como el Baquiano. Pues eso, digamos que esa persona que más está como enfocada en recibir el político, que está ahí como en ese cuento y que inclusive se vestía de cachaco para esas fechas especiales, era Luis Carlos. Lo llamábamos normalmente Toto. Él era como el Baquiano, era el que llevaba a las personas que vea, que allí es donde se duerme, allí es donde se come, estos son los negocios a los que hay que... Bueno, atendía como todos los personajes viajeros y todas esas situaciones así. Pacha era un personaje muy estimado por la población de acá de Toledo, de esta vereda, oriundo de esta vereda La Linda y precisamente familiar mío, primo hermano. A Pacha lo hacía muy especial porque era una persona muy cariñoso. Era una persona que uno nunca lo veía con malas palabras, nunca lo veía uno bravo, enojado, era muy servicial y todo el mundo lo quería. Y hubo un tiempo que él estuvo en el pueblo, siempre era en el pueblo y todas las personas en el pueblo lo querían, lo ayudaban. Era muy colaborador. Siempre estaba pendiente quien necesitaba que le cargara algo. Cuando llegaba un carro estaba como a ver si lo necesitaban para cargar mercancía, bultos. Era muy acomedido. Y si era en el campo, que venía al campo a donde la familia colaboraba buscando leña, cargando agua, era muy colaborador, muy servicial. Milagro no es oriundo de acá del municipio, pero cuentan que se vino desde muy pequeño para acá, que es como de territorio de Ituango. Bueno, la historia que más resalta de Milagros es esta del cuento del sancocho. Resulta que a él lo mandaron desde la casa de los Salazares, una familia que ha sido, digamos, bien reconocida acá. Don Leonardo Salazar fue carnicero prácticamente toda la vida y entonces lo mandaron con el porta, con el almuerzo para don Nardo, lo conocíamos como don Nardo, y él llegó donde don Nardo y le dijo: "Oh, Nardo, ahí se me cayó de porta y me derramó el sancocho y lo único que pude recoger fue el caldo". Entonces lo que dan a entender las personas es que, claro, el hombre se comió todo lo que era el revuelto y la carne y le dejó el caldito a don Nardo. Pero aún así tiene muchas historias más el hombre respecto a esa cosa. A él no le gustaban los frijoles pelados, él siempre se ofendía cuando le servían los frijoles solo con chicharrón, carne y huevo, que eran frijoles pelados. Para él eso no era bien, para él tenía que llevar arroz, tenía que llevar otras cosas, más la mazamorra con la panela. Si no llevaba eso era pelado. Así como Toto, Milagros y Pacha, hubo muchos más, entre ellos La Osa, Laura Zapata o Bernardo la Mula, personajes típicos toledanos, queridos y recordados debido a sus particulares características. Pero además, también ha tenido el pueblo entre sus hijos muchos que se han formado en disciplinas profesionales con evidente y eficaz servicio a la comunidad y a la patria. Se caracterizó por ser una docente de muy buenos principios. Con un gran carisma y disciplina enseñaba las áreas religiosas, vocacionales, ciencias naturales, educación para el hogar, matemáticas, lenguaje y literatura. Silvia se formó en la Normal de Señoritas María Inmaculada,
institución fundada por el sacerdote Efraín Piedrahita. En el año de 1962 empezó a trabajar en la escuela de la vereda Barrancas. Fue la segunda profesora que tuvo esta escuela. La Biblioteca Pública Municipal de Toledo lleva su nombre como homenaje a su labor en pro de la cultura y la educación del municipio. Otoniel Valderrama Agudelo fue un sacerdote toledano que siempre se preocupó por el desarrollo del pueblo. Escribió la primera monografía llamada Toledo en sus memorias, con motivo de la celebración de los 50 años de existencia del municipio. Fue el sexto alcalde popular del pueblo durante el periodo 2001-2003, y su administración es recordada porque Toledo avanzó significativamente en su desarrollo municipal. Con el que más gratitud me acuerdo es del padre Otoniel Valderrama. El padre, cuando fue rector, yo estaba en el colegio. Yo terminé mi bachillerato siendo el rector del colegio y fue muy buen rector, nos colaboraba mucho, no era muy pendiente que aprobáramos el año, que aprobáramos con buenas capacidades. Y después también se le debe mucho después como alcalde. Entonces, siempre lo recuerdo también, promovió bastante el desarrollo de Toledo. Lo conocí desde muy pequeño. Cuando yo estaba en la escuela, ya él era rector del colegio, y ya cuando yo ingresé al colegio en el año 1990, pues todo ese tiempo prácticamente se compartió con él, me parece que hasta el año 94, 95, que ya se dieron algunos inconvenientes y ya él tuvo que salir, pero aún así seguimos interactuando, porque después de eso él nunca dejó el pueblo, él siempre le interesó como el progreso del municipio, era lo que más le interesaba a él, y por eso llegó pues a lanzarse como prospecto para la alcaldía y estuvo siempre en el periodo 2001-2003. Igual desde ahí pues generó muchos procesos pensando en que el municipio saliera adelante en su desarrollo. Entonces fue una persona muy ejemplar en ese sentido, y digamos que el mero hecho de no ver a una persona que no le diga a uno nada, pero que le dé ejemplo con sus actos y todo eso ya es bastante importante. Hijo de don Martín Valderrama y doña Teresa Agudelo de Valderrama, J. Emilio, con muchas dificultades económicas, hizo sus estudios de primaria en la Escuela Guillermo León Valencia de Toledo. Inició el bachillerato en la Normal Superior de Medellín y lo terminó en el Liceo de la Universidad de Antioquia en 1953. Al año siguiente, inició la carrera de Ciencias Económicas y Jurídicas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Debido a sus conocimientos económicos, políticos y a sus dotes de orador, se dedicó a la política, logrando escalar hasta ser concejal de Medellín y presidente de la misma corporación, senador de la República, embajador ante la OEA y embajador en España, candidato presidencial y ministro de Agricultura. Gracias a su esfuerzo y en compañía con los sacerdotes de la parroquia de Toledo, consiguió para el municipio la Federación Nacional de Cafeteros, así como la gestión de algunas vías. Sé que tengo un valor en la política nacional, pero los honores que me depare la lucha no me cambiarán. Yo seré siempre fiel a mí mismo, a mi origen. Yo no presumo. Para mí un hombre no vale por tener plata, honores o fama. Vale ante todo por ser una persona humana, criatura de Dios. Y admiro más a los que se hicieron de la nada que a los que nacieron hechos. Mara Glafira Agudelo Álvarez es una poeta, docente, periodista y defensora de los derechos de las mujeres. Nació en Toledo el 5 de enero de 1931 en el hogar de Celsa Julia Álvarez Peláez y de Jesús María Agudelo Tobón. Inició su vida artística de la mano de su madre a los 2 años,
con la interpretación de La Violetera de Sarita Montiel. A los 9 años, escribe su primer poema dedicado a su madre que falleció cuando Mara tenía 5 años. Un rayo la mató un día de madres mientras declamaba a su hermano mayor a las madres muertas en el cementerio de Toledo. La infancia fue con mamá como directora del teatro. Mamá era la directora del teatro, era la artista principal. Yo debuté en el teatro desde que empecé a hablar con La Violetera de Sarita Montiel. Esa fue mi primera actuación. Tendría 2 años, me parece, creo. Y mamá dirigía la cultura del pueblo. Tenía el teatro, ella era la artista principal, pero casi manejábamos teatro clásico, de esas supernovelas antiguas. Y mi mamá dirigía eso normalmente con una naturalidad maravillosa. Pero desafortunadamente, como no teníamos pararrayos, una centella se llevó a mamá el Día de Madres. Declamaba mi hermanito mayor a las madres muertas en el cementerio. Eso signó mi vida enterita porque como papá era liberal y el hermano de mamá era ultragodo de Laureano, me tenía que alejar de papá porque él se iba a condenar. Es una historia verdadera y dolorosa. Yo buscaba a mamá en todas las oscuridades para preguntarle por qué se había ido. O sea que esa fue mi infancia. No fue muy romántica porque buscando una mamá que no aparecía, ya se pueden figurar. Entonces escribí O 22 de mayo que en mi mente te agitas, trayéndome recuerdos que me hacen padecer. O domingo funesto que en tus horas marchitas te llevaste mi madre, mi dicha y mi querer. Tendría 9 años. Yo que creo que yo soy autodidacta de todas maneras. Yo no recuerdo. Los estudios han sido esporádicos. Yo creo que sí soy autodidacta. Creo que los estudios han sido como congresos y desde niña cantaba, desde pequeñita. Y la memoria que ha sido magnífica hasta ahora con la edad que tengo, ha sido única. Entonces mi mamá se iba conmigo, yo me metía debajo de los muebles y me aprendía el Parlamento enterito. La memoria era asombrosa. Doña Rosita Turizo de Trujillo y yo fuimos las líderes para que las mujeres votaran y dirigieran el país. Las mujeres las habíamos preparado a través de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Yo, por ejemplo, pagué un taxi para revisar cada mes a ver cómo iban las cosas. Y las mujeres le estaban ganando a los hombres a las 9 de la mañana. El interés de nosotras era que las mujeres se pusieran al frente, que estudiaran y dirigieran el país, porque queríamos ser todas ciudadanas y enfrentarnos a... Es que yo he sido líder desde niña, de manera que lo único que nos interesaba era que la mujer se pusiera al frente con el hombre, y igualdad en todo, en el trabajo, en la universidad, en todo. Pues la vida ha sido una lucha constante, pero una lucha que la he hecho sin odiar a nadie, sin hacerle daño a nadie, sirviendo en lo que puedo.